¿Qué tal? Que Dios les bendiga. Me da mucho gusto poder acompañarles. Les saluda su hermano Samuel Gutiérrez, director del Ministerio Guías en el Camino, un ministerio que fue construido con el deseo de poder compartir mucha bendición para los maestros de niños, compartir capacitaciones sobre temas de pedagogía, tecnología. Estamos a punto de terminar este año 2025 y pues una de las necesidades principales es cerrar este año con información, con una capacitación que sea de mucho valor para los diferentes ministerios, para aquellos hermanos que nos han seguido desde ya hace bastante tiempo o los que por primera vez están integrando. De igual manera deseamos poder bendecirles a través de todo este contenido que va a ser de mucha edificación para sus vidas, para sus ministerios, para sus familias, para sus iglesias. Así que el día de hoy me gustaría que iniciáramos este taller más allá de las aulas, poniéndolo en las manos del Señor. Vamos a tener un recorrido de 3 días muy especiales donde vamos a ver las diferentes necesidades por las que viven los ministerios infantiles y cómo cada ministerio pues tiene necesidades que se van acoplando a su dinámica y que es necesario saber cómo suplirlas para poder ser ministerios efectivos, para poder llevar la palabra del Señor de una manera mucho más eficiente y cumplir ese cometido, esa gran comisión que nos encomienda la palabra. Así que, ¿qué les parece si me acompañan a hacer una breve oración para poner todo este tiempo de capacitación en las manos de nuestro buen Dios? Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por aquellos hermanos, maestros, líderes, pastores que están aquí conectados, Señor, que nos están viendo en este momento, Señor, o que están viendo en diferido, Señor, esta capacitación. Te damos gracias por sus vidas, porque han podido, Señor, encontrar el tiempo para poder compartir, Señor, esta información tan valiosa, Señor, que estamos seguros que va a ser de mucha bendición, Señor, para sus vidas, para sus ministerios. Bendice, Señor, ese esfuerzo que están haciendo, Señor, quizá dejando de hacer ciertas actividades personales, Señor, para poder aprender más, Señor, y poder desarrollar sus habilidades de una manera muy especial, Señor, y sobre todo para darte la gloria y la honra, Señor. En tus manos ponemos estos 3 días de capacitación que vamos a tener, que van a ser de mucha bendición. Así que, Señor, ponemos todo lo que vamos a hacer en tus poderosas manos, sabiendo que todo lo que, Señor, vamos a hablar acá, Señor, todo este aprendizaje va a dar su fruto, Señor, en el momento adecuado, en el nombre de Jesús. Pues estamos iniciando este taller y este taller se llama Más allá de las aulas porque vamos a ver cómo a través de las diferentes etapas de nuestros ministerios vemos que van surgiendo nuevas necesidades que muchas veces no se fundamentan en lo que vemos solamente en el salón de clases, sino que se fundamentan en lo que realmente está pasando detrás, en lo que pasa en la vida de cada uno de los voluntarios que forman parte del equipo o del equipo en general. Y a lo largo de estos 3 días vamos a ver distintos tipos de necesidades, cuál es el problema, cómo surgen estas necesidades que es necesario suplir y también las consecuencias que puede traer el no identificar estas necesidades, el no identificar estas señales de alerta cuando nuestro ministerio está pasando por un momento difícil o por un momento de necesidad, pero también vamos a hablar acerca de esas soluciones para poder llevar a nuestro ministerio a un puerto seguro donde el resultado sea un resultado mucho más especial. Así que, ¿qué les parece si entramos de lleno al contenido de nuestro primer día? Y para ello vamos a ver por acá el contenido de nuestra presentación. Primero es importante responder por qué es necesaria esta capacitación. Como ya lo hemos venido mencionando en grupo de WhatsApp, si no te has unido al grupo de WhatsApp, te invito a que puedas hacerlo. Vas a encontrar aquí en la descripción del video el enlace para poder unirte al grupo, para poder recibir material adicional referente a esta capacitación. Pero les decía que estábamos hablando en el grupo de WhatsApp acerca de una metáfora. Si nuestro ministerio infantil fuera un árbol, ¿cuál sería la parte más importante que hay que cuidar? Y hablábamos acerca de las raíces, acerca del tronco, acerca de las ramas, de las hojas, ¿verdad? Y hacíamos esta metáfora en el caso de las raíces a la parte espiritual, a la parte que no se ve, que está bajo la tierra, pero que es indispensable porque si no funciona, el árbol no sería lo que es en ese momento, ¿verdad? Hablábamos del tronco como esa estructura organizacional, ¿verdad? Toda esa
jerarquía de maestros, líderes que están ahí, las ramas, como esas actividades especiales que vamos llevando a cabo, toda esa parte estética, esa calidad de trabajo, calidad de material, pero también hablábamos del fruto, la parte que se ve. Y todos nuestros ministerios funcionan justamente como ese árbol. Tienen diferentes partes y así como en los árboles hay diferentes necesidades, quizás sus raíces están bien, pero la parte del fruto no es visible, el fruto no está eh, dando el resultado que se espera. Igual pasa con nuestros ministerios. Puede ser que sí tengamos maestros comprometidos, puede ser que tengamos una buena estructura, pero al final el resultado no es el que esperábamos. Entonces hay que regresar y ver qué es lo que está pasando en el proceso. Y es justamente por eso, porque estamos terminando un año 2025 donde la idea es que podamos reflexionar acerca de qué fue lo que funcionó este año, lo que no nos funcionó, qué problemas tuvimos, porque seguramente todos los tenemos. Les mencionaba en el grupo de WhatsApp que todos los ministerios infantiles atraviesan por diferentes necesidades y eso no quiere decir que estemos haciendo todo mal, no quiere decir que Dios nos está respaldando, sino que todos estamos en un proceso de crecimiento, así que no tenemos por qué sentirnos mal, sentirnos avergonzados, sino que al contrario, sentirnos acompañados porque este proceso no es un proceso que estamos llevando solos, sino que primeramente vamos de la mano del Señor que nos está acompañando, pero también es un proceso en el que hay muchos más maestros, no solamente a nivel local en nuestro país, sino que en todo el mundo todos estamos atravesando por diferentes situaciones que debemos manejar y que esperamos poder salir adelante y que mejor que construir esta comunidad de maestros que comparten conocimiento y ya vamos a tener un tiempo también en el grupo de WhatsApp para compartir experiencias, compartir comentarios, vivencias acerca de lo que hemos vivido en nuestros propios ministerios. Así que esto hace que este taller sea importante, sea necesario para poder identificar todo aquello que necesitamos mejorar a las puertas ya del 2026. Continuamos viendo qué nos dice la Biblia al respecto de este tema. Vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que nos dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Jehová mira el corazón. Nos dice la Biblia que el profeta Samuel estaba buscando al siguiente rey de Israel, al sucesor del rey Saúl, y fue a la casa de Isaí a buscar a esos candidatos o al candidato ideal y encontró a jóvenes bien parecidos, altos, con un buen porte. Sin embargo, Jehová llama su atención y le dice que esto no es lo que él está buscando. Y lo lleva a encontrarse con David, ¿verdad? Un pastor de ovejas, el hijo menor de Isaí. Y nos damos cuenta cómo Dios nos da un perfecto ejemplo de que para Él no es importante lo que se ve, no es importante solamente lo que vemos en la clase, en el salón de clase, en las aulas. No se trata solo de visuales bonitas, sino que Dios va más allá de lo que realmente está sucediendo en el salón de clase. Él busca el corazón de los voluntarios de nuestros ministerios. Y entonces la idea es que nosotros podamos identificar justamente esas necesidades que es necesario cubrir y cómo nosotros debemos examinar nuestro corazón para poder hacerlo. Es importante también que consideremos que nuestros ministerios no se miden por la calidad de la parte visual, por la calidad estética. También es importante que sepamos que los ministerios infantiles más exitosos no son los que tienen la mayor asistencia de niños, ni los que tienen los salones más bonitos, sino que es importante que nosotros consideremos que hay tres ejes importantes para que nuestros ministerios puedan ser exitosos. Y en este caso se aplican a la vida de los voluntarios, porque los voluntarios en realidad son esa parte, ese motor que va moviendo al ministerio y por eso es importante que hayan en consideración tres ejes importantes, que son primero la preparación espiritual, cómo nosotros como voluntarios, como maestros, estamos viviendo nuestra relación personal con Dios, cómo nosotros estamos teniendo esa cercanía a la palabra de Dios, la estamos viviendo y cómo la estamos compartiendo. También está la parte de la preparación pedagógica. Esta parte es importante y no quiere decir que si nosotros no tenemos una preparación académica como tal, no debamos servir en el ministerio o no seamos capaces de hacerlo. Por supuesto que no. Sabemos que el Señor ha puesto en nosotros la capacidad
Y sabemos también que para el Señor es importante que adquiramos conocimiento, ya lo vamos a ver más adelante, como la parte del aprendizaje es muy importante y cómo el Señor puede utilizarnos de mejor manera cuando nosotros, de nuestra parte, también estamos interesados en seguir creciendo de manera intelectual y aprendiendo cada vez más. Así que esta parte también es importantísima porque eso me va a ayudar a llevar las verdades de la palabra de Dios de manera correcta. Luego tenemos la preparación emocional. Esta parte es importantísima porque cuando nosotros estamos viviendo un tiempo de salud emocional, eso no quiere decir que vamos a ir al aula libres de problemas, porque eso es muy difícil. Siempre tenemos situaciones que resolver, cosas que nos pueden inquietar. Pero es importante que nosotros llevemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en la que nos habla la palabra, y esto podamos reflejarlo en la clase, reflejarlo en el equipo de trabajo, reflejarlo a nuestro equipo de voluntarios, si estamos ejerciendo liderazgo, pastorado. Es importante que nosotros podamos tener esa estabilidad emocional porque eso también es algo que se transmite, que se contagia, que se ve en el rostro. Así que esta parte también es importantísima dentro de estos tres ejes para poder enseñar de una manera efectiva a los niños. Pues para ello vamos a ver primeramente lo que nos dice la palabra en 2 de Timoteo 2:15 en su parte A. Nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es importante que nosotros busquemos esa excelencia en nuestro trabajo. Y es por eso que muchos estamos aquí el día de hoy, porque quizá alguien nos invitó, porque quizá recibimos la información en el grupo de WhatsApp, lo vimos en Facebook, lo vimos en diferentes lugares, alguien nos lo recomendó. Sin embargo, estamos aquí porque tenemos el deseo de aprender. No importa cómo nos enteramos de la actividad, de la capacitación, lo importante es que tenemos ese corazón dispuesto para poder aprender. Así que creo que esa parte la tenemos ya en nuestro checklist, ya la tenemos cubierta. Tratar de presentarnos delante de Dios aprobados, ¿verdad? Servir de la mejor manera. Una vez que tenemos clara esa parte, vamos a tomar esta idea clave antes de pasar de lleno ya al contenido, y es que un ministerio infantil con propósito se apoya en maestros que desean formar corazones. No en maestros que buscan verse bien, no en maestros que saben mucho y porque saben mucho llegan a enseñar a los niños, no, sino que realmente tienen un deseo genuino de formar y cambiar y transformar corazones para la gloria de Dios. Así que es importante que en este día 1 sepamos que hay diferentes tipos de necesidades por las que vive nuestro ministerio. Hoy, en el día 1, vamos a hablar acerca de las necesidades que sostienen el ministerio. Vamos a basarnos en esos fundamentos, como hay necesidades que están, como lo hablamos acerca de esta metáfora del árbol, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp, como en las raíces hay cosas que necesitamos suplir, al igual que un árbol necesita abono, necesita nutrientes, necesita estar en una buena tierra, en una tierra fértil, recibir agua. Igual nuestros ministerios también tienen necesidades muy puntuales desde la base, desde sus cimientos, y es importante que nosotros sepamos cómo abordarlas y las posibles consecuencias que pueden venir si no lo hacemos. Así que vamos primeramente con la necesidad número 1, la formación integral del maestro. Hablamos acerca de que los maestros son esa parte fundamental para que el ministerio siga funcionando, siga avanzando, y es importante que el maestro pueda estar sano en una manera integral a nivel espiritual, emocional, en la parte pedagógica, ¿verdad? No digamos, pues, físicamente también, eso es importante. Y entonces es donde como líderes, como pastores, como encargados del ministerio, tenemos que velar porque nuestros voluntarios estén recibiendo todo lo que necesitan, que nosotros podamos funcionar como facilitadores, ¿verdad? Y en nuestro caso, si no somos líderes, pero estamos sirviendo en un ministerio como voluntarios, que en nuestra parte también está el interés por recibir la llenura de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Y esto podemos verlo en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7, que nos dice sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Para el Señor es muy importante nuestro aprendizaje, nuestro crecimiento, y nos lo recalca acá. Y me llama mucho la atención cómo en el libro de Proverbios nos dice sabiduría ante todo.
O sea, es un imperativo ante todo, adquiere sabiduría. Y nos habla acerca de cómo es importante que por sobre todas las cosas también nosotros podamos adquirir inteligencia, podemos interpretarlo como conocimiento, no aprendizaje. Por lo tanto, es importante que como maestros nuestra prioridad sea aprender de la palabra de Dios. Y esto cómo lo logramos, ¿verdad? Sirviendo al Señor en nuestros servicios, en nuestros devocionales, a través de una relación personal. Pero antes de entrar de lleno a estos detalles, vamos a ver algo que es muy importante, que muchos maestros no han recibido formación, eh, número uno, para mantener una vida espiritual sana. Hoy en día tenemos muchos voluntarios que están sirviendo, pero realmente cuando vamos a ver su vida a nivel personal, no están en orden o no están en una buena relación con Dios. Y eso es muy preocupante porque entonces nos dice la palabra que no pueden brotar dos aguas de la misma fuente. Y muchas veces pasamos esto por alto y a veces con el cambio generacional somos más flexibles, nuestras iglesias se han vuelto un poco más blandas en ese sentido y pues lo justificamos en que muchos voluntarios son jóvenes, es una etapa difícil. Sin embargo, es importante que esa vida espiritual esté sana porque es lo que se está transmitiendo a los niños, es el ejemplo que se les está dando. También vemos que no han recibido mucha formación para integrar la parte espiritual a lo práctico. Muchos maestros aíslan lo que son las verdades de la palabra de Dios con la vida cotidiana. Entonces, la historia está muy bonita, muy bien, pero en la práctica no sé cómo aplicarlo, no sé cómo hacerlo. Y es importante que nosotros también sepamos cómo hacer esa conexión entre la vida espiritual y la vida cotidiana. También a veces hace falta formación para explicar la Biblia con claridad. Si nuestra relación personal con Dios no está bien cimentada, es muy difícil que el maestro pueda explicar las verdades de la palabra de Dios, porque primero no las conoce, luego de eso quizá no ha recibido una guianza, un discipulado, y esta parte es bien importante para poder servir en el ministerio, el que los maestros puedan estar capacitados, puedan estar aprendiendo. Eso no quiere decir que tienen que sacar un estudio bíblico, por supuesto, en el sentido de para ser pastores, ¿verdad? Sacar el instituto bíblico o algo por el estilo, tampoco irnos a esos extremos, pero sí es importante que el maestro pueda entender y comprender las verdades básicas de la palabra de Dios, porque de esta manera va a poder transmitirlas de manera correcta a los niños. También entender cómo aprenden los niños, y aquí hablamos ya un poco de la parte pedagógica. Cuando el maestro pues tiene la mejor intención de compartir la palabra de Dios, las historias bíblicas, pero realmente no tiene el conocimiento porque quizá no es su área de trabajo, porque recordemos que muchos maestros no son maestros de profesión, sino que están por voluntad, están por un amor genuino para poder apoyar a los niños, pero realmente no es a lo que se dedican. Entonces tenemos ciertas limitantes en la forma de enseñanza hacia los niños. Otro punto muy importante es que muchos voluntarios desertan porque no han recibido la capacitación para manejar grupos. Se frustran, creen que no es lo suyo poder trabajar con niños porque no se les ha enseñado técnicas o estrategias para poder manejar ciertos grupos de niños, ¿verdad? Sabemos que una cantidad recomendable en relación a niños y adultos es que hayan 5 niños por cada adulto, pero a veces se manejan grupos más grandes porque no tenemos muchos voluntarios y eso es algo que pasa en muchos ministerios. Y es importante que el maestro esté capacitado para poder manejar este tipo de situaciones. Cuando no recibe esa capacitación es cuando siente que se le sale de las manos y muchos se asustan, se frustran y deciden dejar el ministerio. Y así que es importante considerar esta parte de la formación en cuanto al manejo de grupos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en consecuencia cuando no se cubre esta necesidad? Primero tenemos clases desordenadas, clases que no tienen propósito. Luego ya vamos a una parte más grave, que son los niños que no comprenden la Biblia porque el maestro no tiene esa soltura para poder explicar la lección, para poder compartir la palabra. Entonces, los niños no reciben la información con claridad. Tenemos voluntarios frustrados, agotados, que están cansados, están haciendo el mejor esfuerzo que pueden, sin embargo, desconocen formas estratégicas de poder
hacerlo. Así que esta parte es muy delicada y por eso es la primera necesidad, está ubicada en esta capacitación como la primera necesidad, porque la formación en la parte espiritual, en la parte pedagógica, en la parte emocional es muy importante para que el ministerio pueda seguir avanzando. Si esta parte no se cubre de la manera correcta, vamos a tener una rotación de voluntarios constantemente y lo que queremos es mantener una buena relación, un ministerio estable para que los niños puedan recibir la palabra de Dios de la mejor manera, de una forma efectiva, puedan tener una buena relación con sus maestros también. Y esto va a suceder si los maestros se sienten seguros de lo que están haciendo, bien capacitados. Ahora, a lo que venimos, ¿cuáles son las soluciones para esta primera necesidad? Primero es establecer programas de capacitación continua en la Biblia, no solamente en la parte de la Biblia, sino también en la parte pedagógica, en comunicación. Muchas veces estas habilidades están ahí, escondidas, y simplemente es llevarlas o sacarlas a flote a través de ejercicios de capacitación, de buena comunicación, y es importante esto. Establecer talleres periódicos. Muchas veces caemos en el error de tener una capacitación y con esa capacitación creemos que ya todo está resuelto, ya mi equipo se capacitó y bueno, podemos arrancar todo el año completo con esa primera capacitación cuando no es así. La capacitación debe ser constante, nuestras habilidades deben ir puliéndose conforme vamos aprendiendo, así que la capacitación no debe ser un fin, sino que el método, ¿verdad? Debe ser el camino por donde nosotros vamos a transitar, ¿verdad? Constantemente para dar un mejor servicio. También las mentorías entre maestros experimentados y nuevos. Tenemos muchos maestros en nuestros ministerios que ya tienen muchos años de estar sirviendo, que ya por experiencia, por diferentes razones, han adquirido un conocimiento superior a los que se están integrando recientemente. Así que poder hacer estas vinculaciones, estos grupos, o si de pronto tú eres un maestro que ya tiene mucha experiencia, que le gusta aprender, pero también conoces a alguien dentro de tu equipo que necesita apoyo, puedes unirte a él y darle esa asesoría, darle esa mentoría que necesita, o por el contrario, si tú eres nuevo, puedes abocarte a algún maestro que consideres que ya tenga mucho tiempo, que tenga buena experiencia, una buena relación con los niños y pedirle que te apoye en ese sentido. Y juntos podemos encontrar formas muy interesantes y muy creativas para poder mejorar nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje. ¿Qué más decir de estas capacitaciones virtuales como en las que estamos en este momento? Videos de YouTube. Hay mucha información en línea que podemos utilizar, inteligencia artificial ahora, podemos crear nuestros propios programas de capacitación a nivel individual según nuestras necesidades, así que hay formas de aprender, hay, y es muy importante, y no solamente en la parte intelectual, en la parte pedagógica, sino también en la parte espiritual. Eso es importantísimo porque es la base de todo lo que estamos haciendo. Ahora vamos a hablar de la necesidad número 2, la seguridad física y los protocolos de protección. En muchas ocasiones sucede que tenemos accidentes, niños jugando, se lastiman, algún niño inquieto lastima a otro, tenemos algún inconveniente, algún niño se nos salió del aula o lo llevan a buscar o no está allí. A todos nos ha pasado eso. Y eso es muchas veces porque no existen protocolos. Sí está la buena intención de tener seguros a los niños, eso no lo pongo en duda jamás, pero a veces no tenemos protocolos establecidos para ese tipo de situaciones. Y aunque suene algo muy formal, algo que suene solamente para instituciones muy grandes o algo así, realmente un protocolo no es nada más que un procedimiento. Y muchas veces fallamos porque no los tenemos muy claros o nuestro equipo de trabajo no los tiene muy claros. Y entonces situaciones incómodas que se pudieron haber evitado no se evitan porque no sabíamos cómo hacerlo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto de este tema. Nos dice: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Esto lo encontramos en Proverbios 27:12. Podemos ver cómo la Biblia nos habla acerca de que es importante poder evitar problemas a futuro y cómo las personas necias en este caso, ¿verdad? Ven que va a pasar algo malo y aún así lo ignoran y reciben las consecuencias de haber ignorado ese peligro. Así que la parte de los protocolos de seguridad es muy importante.
Ahora bien, veamos cuál es la realidad en nuestros ministerios. Hay una falta de protocolos claros para las siguientes situaciones. Primero, para la entrega y recepción de niños. Esto es un tema que se puede dar en iglesias cuando son muy grandes, ¿verdad? O llega alguien nuevo, no lo conocemos o dejamos que los niños salgan solos. Los niños por curiosidad agarran para otro lado y dentro de la misma iglesia a veces se pierden, ¿verdad? Llega la mamá trayendo, pero se acaba de ir. En fin, pasan estas situaciones que nos ponen a todos un poco nerviosos. Para las emergencias, ¿qué pasa si un niño se lastima? ¿Qué pasaría si hay una fractura? Nuestro equipo de trabajo conoce primeros auxilios, sabe qué hacer en el caso de esas emergencias. La seguridad emocional y física, ¿qué pasa si un niño llega triste, llega dolido por alguna situación? ¿O qué pasa si recibió algún tipo de daño físico? ¿Cómo nosotros vamos a actuar en esos casos? Y aquí estamos hablando pues de temas ya meramente delicados, sin embargo es importante hablar de ellos porque deben ser parte del protocolo de nuestros ministerios. El trato adecuado de los maestros para los niños. Y esto se deriva un poco de lo que hablamos hace un momento, cómo es importante que el maestro tenga el conocimiento para poder tratar a los niños de mejor manera, de la manera más eficiente, para que haya una buena relación entre el trato. Pero ¿qué pasa si no hay un protocolo, no hay ciertos límites hasta donde el maestro puede convivir o interactuar con el niño o el niño hacia el maestro también? ¿Qué cosas podemos permitir, qué cosas no? Eso es importante también para evitar malos entendidos a futuro. Así que vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros no tenemos bien establecidos estos protocolos. Lo primero es que vamos a tener riesgos para los niños. Si no sabemos cómo prevenir, por ejemplo, cómo vamos a entregar, cuál va a ser el procedimiento para que lleguen a recoger a los niños, los maestros a su aula, si es un niño nuevo o estamos en una escuela bíblica de vacaciones, son situaciones donde llegan niños que no conocemos, entonces no conocemos a sus padres. Eso puede ser una situación de riesgo. También esto puede generar desconfianza de los padres hacia el ministerio, porque se siente ese precedente, bueno, se lastimó ahí, los maestros no lo están cuidando, y es algo muy normal, ¿verdad? Porque como padres queremos cuidar a nuestros hijos, sin embargo, a veces los padres desconocen toda esa labor que está ahí detrás y es más fácil ver que el niño o la niña se lastimó. Sin embargo, nosotros también como ministerio debemos tener ese protocolo, ese procedimiento para poder evitar situaciones de esa naturaleza. Y por supuesto, el daño a la reputación del ministerio, ¿verdad? Porque ya no dicen, bueno, pasó esto en esta situación, en la clase de este maestro, sino que se generaliza el ministerio en general y se dice que el ministerio es el que no está funcionando bien o que no es eficiente. Bueno, pero nuevamente, a lo que venimos, hablemos de soluciones. Lo primero es tener una lista de control de ingreso y de salida. ¿Quiénes son los niños que nos están acompañando? Y esto aplica bastante bien en grupos grandes, en grupos donde no conocemos a todos los niños, alguna actividad especial y eso. Entonces, tener un listado de quiénes están entrando, quiénes están saliendo, quién va a pasar a recogerlos en este caso. También la identificación de voluntarios. ¿Quiénes son parte de mi equipo de trabajo? Regularmente los ministerios pues tienden a conocer a todos sus miembros, pero hay situaciones en particular donde, por ejemplo, donde tenemos actividades masivas y necesitamos voluntarios y tal vez no son parte del ministerio, pero en esta ocasión especial nos están ayudando. Entonces es importante identificarlos a todos para poder tener un mejor control y evitar alguna situación que se pueda lamentar porque alguien se pueda filtrar dentro del ministerio, hacerse pasar como voluntario y eso, así que es muy importante tener todo ese control. También los protocolos escritos y comunicados. Nunca está de más manejar por escrito. A veces puede sonar a exageración, puede sonar a que nos estamos poniendo muy intensos, ¿verdad? Pero realmente es importante que todo este tipo de información esté visible en todas partes, tener una reunión con voluntarios para hacerles saber estas cosas y tenerlos por escrito, tenerlos a la mano para saber qué hacer en caso de emergencia. También la capacitación anual en protección infantil. Nunca está de más invertir tiempo en poder capacitar a nuestro equipo para tener un tiempo de capacitación en cuanto a primeros auxilios, maneras de proceder, en cuanto a si ven un niño que llegó con señales de abuso, de violencia,
qué hacer en estos casos. Y dependiendo de nuestros países, así son los procedimientos que debemos seguir. Así que nunca está de más poder prepararnos en este tipo de situaciones, porque ese conocimiento puede hacer la diferencia en la vida de uno de nuestros niños. Vamos con la tercera y última necesidad de la que hablaremos en la sesión del día de hoy, en nuestro primer día, acerca de los materiales bíblicos adecuados y contextualizados. El material es un tema muy importante en los ministerios infantiles. Muchos ministerios optan por crear sus propias clases de acuerdo a las necesidades de su ministerio o de acuerdo a su conocimiento. Otros optan por buscar opciones en línea, opciones gratuitas, que hay muchas opciones y que son de mucha bendición y de mucha edificación. Otros optan por poder comprar el material, quizás en un esfuerzo adicional a nivel económico para adquirir un material quizá de pronto un poco más completo o algo que les pareció mucho mejor. Cada ministerio tiene su propio criterio y lo maneja de la mejor manera que lo considera. Sin embargo, es importante que al hacerlo tengamos claro ciertos criterios que se deben manejar para poder ofrecer a los niños un material que realmente responda a sus necesidades espirituales y a sus necesidades de aprendizaje. Y como siempre, nos basamos en la Biblia para desarrollar este tema. Nos dice la Biblia en Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. La Biblia nos muestra muchos ejemplos en los que Jesús se acercó a las personas para enseñarles, pero no les enseñaba de una manera tan abierta como quizá lo hacía con sus discípulos o con las personas que eran más allegadas a él, sino que lo hacía a través de parábolas. Y esto es bien importante porque Jesús, como siempre lo he dicho, es el mejor maestro de la historia. Él utilizaba verdades muy sencillas para poder dar algo a conocer, algo mucho más grande, algo mucho más impactante. Entonces, historias tan sencillas como la del hijo pródigo, como la del buen samaritano, son historias pequeñas que encierran unas verdades muy grandes y que trascienden a nivel espiritual, ¿verdad? Que trascienden para la eternidad. Entonces, vemos un buen ejemplo de cómo Jesucristo usaba herramientas adecuadas para poder enseñar a las personas y que pudieran comprenderlo de una manera más cercana a su realidad. Ahora la pregunta es, ¿nosotros en nuestro ministerio estamos utilizando materiales que realmente responden a las necesidades de lo que viven los niños actualmente? Y ese es el problema, que muchos currículos no son adecuados para la edad, para el contexto o la realidad cultural en la que están viviendo los niños. Es por ello que es muy importante que nosotros podamos evaluar el currículum que le estamos compartiendo a los niños. Si a veces nos están llevando, digamos, contextos que salen de la realidad de los chicos, ¿verdad? A veces las visuales son en escenarios muy idealistas, que realmente no son la realidad que viven los niños en sus hogares. Entonces, de alguna forma, entonces se empieza a ver como una cierta fantasía, ¿verdad? Algo que dista de lo que ellos realmente viven en el día a día. Y eso hace también que crean que la palabra de Dios es algo que pasó hace muchos años y que realmente ya no tiene relación con lo que ellos están viviendo hoy. Así que esa parte es muy importante para poder tener ese acercamiento de la palabra hacia el corazón de los niños. Cuando nosotros no tenemos el cuidado en seleccionar un buen material para los niños, también tenemos ciertas consecuencias. Primero, los niños se aburren o no entienden lo que se les está explicando, ¿verdad? Es algo muy preocupante porque no se sienten identificados con lo que se les está dando en la clase o simplemente se sienten aburridos. Clases desconectadas de su vida diaria. Al no ver una relación, al no sentirse atraídos por la lección, simple y sencillamente ellos no ven una manera de amarrar ese conocimiento con lo que viven ellos en su día a día. Y eso es muy preocupante porque entonces no se establece esa relación con Dios. Luego tenemos maestros que improvisan y se frustran. Si el material no satisface las necesidades del niño, ve que se está aburriendo, entonces el maestro se frustra, se preocupa, empieza a sacarse actividades de la manga que no están planificadas, que a veces no tienen relación con lo que se está hablando en la clase y ya son más por entretener. Y entonces tenemos maestros
frustrados, preocupados, ansiosos porque la clase termine y se acabe ya este desorden, ¿verdad? Entonces vemos cómo realmente la selección de un buen material puede ayudarnos mucho a tener un buen manejo de la clase, pero sobre todo a edificar a los niños de la manera correcta. ¿Cómo podemos solucionar esto? Lo podemos solucionar a través de materiales con un lenguaje actual, materiales que estén adaptados al tiempo de los niños o que estén adaptados a lo que se están viviendo actualmente. Hay materiales a veces que mantienen mucho esta dinámica que nosotros usábamos cuando éramos niños, colorear, hacer actividades como muy sencillas cuando los niños ahora pues tienen otros conocimientos, otras habilidades, tienen otra forma de pensamiento. Entonces ya hay actividades que pueden realizar. Yo he visto materiales donde se les dice a los niños que pueden realizar, por ejemplo, tomarse una selfie, pueden realizar un video, porque los niños manejan la tecnología de una manera mucho más versátil de lo que lo hacíamos nosotros y están las herramientas ahora para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, qué mejor que utilizar las herramientas que tenemos actualmente con el material que utilizamos para enseñarles en la clase, ¿verdad? ¿Qué tal si estamos hablando en una clase sobre la amistad y nos tomamos una selfie de grupo como amigos, ¿verdad? Son actividades que son parte de la vida de ellos y que se pueden llevar a la realidad, ¿verdad? O qué tal si compartimos un mensaje con un amigo para bendecirlo, ¿verdad? Utilizando la realidad que vivimos todos de la conectividad a través de WhatsApp, los mensajes de texto y eso. Otra solución es el uso de visuales claros y adaptados a la edad, ¿verdad? Ahora vemos que los chicos están acostumbrados a ver materiales en 3D, materiales animados y eso, entonces ahora tenemos muchas herramientas para poder trabajar ese tipo de visuales, así que es importante también ofrecerles a los chicos algo que sea realmente visual. ¿Y por qué? Porque el mundo está ofreciéndoles ese tipo de cosas, esas novedades, y nosotros como ministerio nos estamos quedando atrás, así que no podemos permitir eso, no podemos cederle más terreno al mundo, terreno al enemigo, nosotros quedándonos atrás con lo que le ofrecemos a los niños, ¿verdad? Cosas muy básicas, cosas que quizá funcionaron en otro tiempo a nivel visual, ¿verdad? No estoy hablando de la palabra en sí, sino que estoy hablando de la parte visual, de la parte estética, pero que ahora ya no funcionan, aunque sabemos que la palabra es la misma y que va a tener el mismo efecto que tuvo hace mucho tiempo atrás, que está teniendo hoy, que va a tener mucho más allá, ¿verdad? En el tiempo, pero la parte visual es importante irla adaptando para poder utilizar estas herramientas de una mejor manera. Resúmenes pedagógicos para el maestro. A veces el maestro, empezando por el hecho de que tenemos diferentes formas de aprender y a veces el maestro se quiere memorizar la clase y se quiere memorizar todas las 15 páginas que trae la lección, pero a veces es importante manejar resúmenes, ¿verdad? Resumir las ideas principales, porque yo siempre he sido de la idea que cuando comprendemos un tema, no importa que yo no lo diga exactamente como lo dice la lección, pero si yo ya lo comprendí, yo lo puedo expresar con mis propias palabras de la manera en que yo me pueda sentir más cómodo, porque al final esa es la idea. Nuestros currículum no son algo que está forzosamente para recitarlo, sino que son una guía para que nosotros podamos dar la lección de la manera en que nosotros nos sentimos más cómodos para hacerlo. Así que esa parte también es importante. Ahora hay muchas herramientas donde podemos resumir el contenido, escucharlo en audio, resumirlo en una presentación, resumirlo en un texto, un mapa mental, ¿verdad? Herramientas como Notebook, LM, ¿verdad? Nos ayudan a poder resumir ese tipo de información y hacerlo de una manera muy efectiva donde podamos absorber todo el conocimiento clave que tenemos ahí. Así que les dejo esta inquietud y quiero despedir este primer día con una idea clave. Cuando fortalecemos el corazón y la preparación del maestro, protegemos y edificamos el ministerio desde sus cimientos. Todo lo que vimos en esta primera sesión, en este primer día de nuestro recorrido más allá de las aulas, es para proteger. Y no solo para proteger, es para edificar el ministerio, ¿verdad? Para evitarnos situaciones incómodas, para evitarnos deserción de los voluntarios, para evitarnos que algún niño pueda estar lastimado, para evitarnos la desconfianza de los padres.
es para poder crecer espiritualmente, llevar la palabra de Dios de una forma correcta, de una forma efectiva, llevarla de una manera dinámica, de una manera creativa, y que los niños realmente quieran regresar al aula en la próxima semana para seguir aprendiendo de la palabra. Cuando nosotros vemos estas tres necesidades y tratamos de cubrirlas de la mejor manera, siempre poniéndolas en las manos del Señor, en el nombre de Jesús, y somos conscientes de la necesidad que hay en nuestro ministerio como ese árbol que usamos de metáfora va a ir creciendo. Y ya en las siguientes sesiones vamos a hablar de esas otras necesidades que también son importantísimas, que no se pueden dejar atrás para tener un buen resultado. Pero lo que hablamos el día de hoy es el cimiento sin lo que no podemos avanzar. Sin esto no podemos avanzar, no podemos seguir adelante. Así que les dejo esta inquietud. Voy a abrir el grupo de WhatsApp más adelante para que ustedes puedan dejarme ahí sus comentarios acerca de esta primera sesión, que se llevan de esta primera clase y cómo ustedes planean poder ponerlo en práctica en sus ministerios. Va a ser una bendición para mí poder leer sus comentarios en el grupo de WhatsApp. También aquí en YouTube pueden dejarlos y compartir qué es lo que ustedes han vivido en este primer día de capacitación, en esta primera experiencia. Y el día de mañana los espero nuevamente, 7 de la noche, hora de Guatemala, para que podamos seguir compartiendo más acerca de estas necesidades del ministerio y de posibles soluciones para poder cubrir esas necesidades. Así que el Señor les bendiga y los espero en nuestra próxima sesión.